Dijeron que el A-10 era obsoleto, que no era furtivo, que era demasiado viejo. No podía ser útil en la guerra moderna. Una milicia iraní acaba de descubrir que todo esto es una tontería, y lo descubrió de la peor manera. Un A-10 voló por encima y toda la milicia pudo verlo acercarse. Luego escucharon y supieron que no había nada que pudieran hacer. Es un Armagedón de A-10, pues el veterano confiable de la Fuerza Aérea de Estados Unidos acaba de desatar pura destrucción sobre Irán. Esta vez, el A-10 Warthog de Estados Unidos no atacó un objetivo en Irán, sino que golpeó Irak. El 25 de marzo, un A-10 voló a la provincia de Al-Anbar en Irak para lanzar un ataque devastador contra la base de Jabaniyya en ese país. Esa base está ubicada a unas 50 millas de Bagdad y alberga soldados de las Fuerzas Armadas iraquíes. Pero espera, Estados Unidos está en guerra con Irán, no con Irak. Entonces, ¿por qué un A-10 cruza la frontera hacia Irak? Bueno, la respuesta está en 3 palabras. Fuerzas de Movilización Popular o PMF. Esta milicia, apoyada por Irán, se unió al ejército iraquí en la base atacada por Estados Unidos, y el A-10 estadounidense los eliminó. Ya han surgido imágenes del ataque y ofrecen una vista interesante del I-10 en acción. El avión de guerra estadounidense vuela alto sobre la base atacada. Por unos segundos, el A-10 parece ir en vuelo de crucero. Luego, escuchamos el característico prr. Ese es el A-10, disparando docenas de proyectiles de su cañón GAU-8 Avenger de 30 milímetros hacia la base. Y esa sola ráfaga de fuego fue todo lo que hizo falta. Según lo que hemos visto en las imágenes, parece que el A-10 está realizando un ataque en ángulo alto por la forma en que se ve en el cielo. Y este no es un ataque en ángulo bajo. El A-10 no está cerca del suelo. Esto nos dice que la base de la milicia iraquí probablemente tiene sistemas de defensa aérea portátiles o manpads, y el A-10 necesitaba mantenerse alto para que no fueran una amenaza. El enfoque en ángulo alto funcionó. El A-10 abrió fuego y la milicia iraní fue hecha pedazos. Las fuerzas PMF de Irán intentaron responder a la aterradora amenaza que estaba sobre ellos. Y más imágenes compartidas en X muestran que sacaron un cañón automático Su-23-2 en un intento desesperado de derribar al A-10 antes de que pudiera hacer lo que vino a hacer. Este sistema antiaéreo no es la mejor opción contra la aeronave de ataque estadounidense. El ZU-23-2 es un cañón antiaéreo remolcado de la era soviética, y cuando decimos era soviética, nos referimos a los primeros años en cuanto a la construcción militar soviética. Este es un cañón que fue diseñado a finales de la década de 1950, y solo es capaz de proporcionar defensa aérea a baja altitud. En su momento, fue uno de los sistemas de defensa aérea más usados mundialmente. Pero hoy en día, los cañones gemelos de 23 milímetros montados en el ZU-23-2 no son capaces de enfrentarse a aeronaves modernas. El A-10 no es moderno y había habido llamados para retirarlo, tema que trataremos enseguida. Pero todo lo que tenía que hacer era tomar la ruta de ataque en ángulo alto que mencionamos antes. Y eso fue todo para las fuerzas PMF en la base de Jabaniyya. Brrrt resonó en los cielos, y esas fuerzas fueron destrozadas por el A-10. El Ministerio de Defensa iraquí ya detalló los daños. Confirmaron que el ataque del A-10 impactó en la instalación médica del edificio de ingeniería de la base de Jabaniyya, eliminando 2 componentes clave para su funcionamiento. Las fuerzas de movilización popular habrían necesitado con urgencia esas instalaciones médicas, pues el A-10 causó muchas bajas. El Ministerio de Defensa informa que 7 soldados iraquíes murieron y 13 resultaron heridos. No está claro si eran de las fuerzas de movilización popular o del ejército oficial, pero casi no importa. Irak se buscó esto al dar luz verde a las fuerzas de movilización popular para usar la base de Jabaniyya, y ahora ha pagado el precio. Puede parecer loco que Estados Unidos extendiera la Operación Furia Épica fuera de Irán. Sin embargo, empieza a tener sentido cuando te das cuenta de que Estados Unidos ahora está en una fase en la que ha logrado casi la superioridad aérea total sobre Irán, y ahora está haciendo todo lo posible para minimizar la amenaza que enfrentan las tropas estadounidenses. Los soldados siguen operando en el Golfo Pérsico, ahora enfocados en reabrir el Estrecho de Hormuz. Permitir que milicias respaldadas por Irán actúen por su cuenta en otros países representa una amenaza desde fuera de Irán. Estados Unidos debe contrarrestar esa amenaza, y aquí la Operación Furia Épica podría volverse más seria, ya que las milicias de Irán aún no han dejado su huella en la guerra. Uno de los mayores retos de enfrentar a Irán es que no solo lidias con ese país y su ejército. Irán ha apoyado milicias en Medio Oriente y el Golfo para formar una red de aliados que le permite extender su influencia y responder con ataques asimétricos cuando se siente amenazado.
Tal vez ya hayas oído de algunas de estas. Hezbolá en Líbano ha estado intentando tomar el control del país, pero la guerra de Israel con Hamás en Palestina ha complicado esto, ya que las fuerzas de defensa de Israel han atacado a Hezbolá varias veces. Hezbolá participa activamente en los combates, lanzando misiles al centro de Israel casi al mismo tiempo que se informó del ataque del A-10 contra las fuerzas de movilización popular. Hamás es otra milicia respaldada por Irán, igual que los hutíes en Yemen, quienes en 2024 y parte de 2025 hicieron que el Mar Rojo fuera tan peligroso para barcos mercantes como Irán, lo está haciendo ahora con el estrecho de Hormuz. Los hutíes están a punto de hacer lo mismo otra vez, ya que han amenazado con cerrar el Mar Rojo tras la operación Furia Épica. Irán ha sido el matón de Medio Oriente durante años usando milicias, lo que le daba negación plausible. La mayoría sabe que el régimen de Irán los financia, pero las milicias permitieron que Irán atacara indirectamente. También ampliaron la influencia de Irán en otros países, permitiéndole formar un imperio de grupos proxy que puede activar, como vemos ahora, un mes después del inicio de la operación Furia Épica y León Rugiente. Yemen, Líbano y Palestina sufren por estas milicias, y como podemos ver con las fuerzas de movilización popular, partes de Irak también están bajo influencia de Irán. No es correcto llamar a las fuerzas de movilización popular un solo grupo de milicias, ya que son más peligrosas, según la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Afirma que las fuerzas de movilización popular son una organización paraguas que agrupa entre 50 y 70 milicias, las cuales dividen su enfoque en al menos 3 entidades distintas. Irán es una de esas entidades, aunque las fuerzas de movilización popular han intentado integrarse al ejército iraquí y establecerse como un brazo independiente del Estado, parecido al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. Ahora parece probable que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sea la organización que proporciona el respaldo financiero, junto con parte del poder militar, que las fuerzas de movilización popular necesitan. Irak parece tener una relación amor-odio con las fuerzas de movilización popular. Por un lado, los grupos que están bajo el paraguas de las fuerzas de movilización popular han tenido enfrentamientos con el gobierno de Irak, como vimos cuando un par de brigadas de las fuerzas de movilización popular, chiitas, irrumpieron en el Ministerio de Agricultura de Irak en julio de 2024. Irak ha aprobado leyes que permiten a las fuerzas de movilización popular operar en su territorio y, según el Instituto Washington, su financiación estatal ha aumentado. El medio señala que las fuerzas de movilización popular recibieron apoyo estatal para recuperar territorio iraquí del Estado Islámico, lo que causó su mezcla con el gobierno iraquí. El gobierno de Irak se metió en problemas al permitir el crecimiento de las fuerzas de movilización popular. Dijimos antes que Irak provocó el ataque del A-10 estadounidense, pero esa no fue la causa. La situación con las fuerzas de movilización popular se ha agravado. Antes de explicarte cómo, solo te recuerdo que estás viendo The Military Show. Y si estás obteniendo información valiosa del canal, asegúrate de presionar el botón de suscripción para que nunca te pierdas un video. Ahora, Irak cometió un error en Habania. Eso según el Times of Israel, que informó el 24 de marzo que el Consejo de Seguridad Nacional de Irak había autorizado a las fuerzas de movilización popular a ejercer el derecho de autodefensa y responder a cualquier ataque dirigido a sus posiciones, según dice el medio. Esto representa luz verde para las operaciones de las fuerzas de movilización popular respaldadas por Irán en Irak, tras un ataque previo al cuartel general de la PMF, que dejó al menos 15 combatientes y un comandante muertos. Un día después, surgieron imágenes del A-10 Warthog de Estados Unidos, abriendo fuego contra la base de Habania. Y un día después de eso, supimos de 7 muertes más y 13 bajas. Aunque parezca extraño, lo que vemos de Estados Unidos aquí podrían ser tiros de advertencia. El permiso del gobierno iraquí a las fuerzas de movilización popular para defenderse muestra cómo este grupo, respaldado por Irán, se integra en la estructura nacional de Irak. Estados Unidos no quiere que eso suceda. Cuanta más influencia ganen las fuerzas de movilización popular en Irak, más probable es que esa nación luche junto a Irán en la operación Furia Épica. Así que el A-10 y sus cañones de 30 milímetros pueden haberle dado a Irak una probadita de lo que le espera si le da demasiado poder a las fuerzas de movilización popular. Alternativamente, y de una manera mucho más simple, Estados Unidos quería asestar un golpe a una de las muchas milicias iraníes que están estacionadas en todo el Medio Oriente, y eligió una que está en un país lo suficientemente cercano a Irán como para representar una amenaza para las fuerzas estadounidenses. Después de todo, Irak tiene una pequeña costa en el Golfo Pérsico, y su posición al oeste de Irán significa que las fuerzas de movilización popular en Irak podrían ser capaces de atacar a las fuerzas estadounidenses que intentan operar en el Estrecho de Hormuz.
Esta es la causa del problema inicial. Estados Unidos busca evitar que la situación en el estrecho de Hormuz empeore. Irán intenta bloquear ese paso marítimo crucial desde el inicio de la Operación Furia Épica. Lo ha estado haciendo bastante bien. Según las Naciones Unidas, alrededor de 20.000 buques mercantes están ahora varados fuera del estrecho de Hormuz. Irán ha usado todo su arsenal, desde drones y misiles antibuque hasta lanchas rápidas armadas y explosivos, para volver ese estrecho demasiado peligroso para cruzar. Sin embargo, Irán ha estado permitiendo el paso de algunos barcos. Solo está concediendo el paso a aquellos que define como barcos no hostiles, lo que equivale a embarcaciones que no participan ni apoyan actos de agresión contra Irán. Los barcos que tienen cualquier vínculo con Estados Unidos están siendo bloqueados y, en algunos casos, atacados. Lo mismo pasa con los buques mercantes que llevan banderas de países con alguna relación positiva con Estados Unidos. Irán afirma que cualquier barco mercante de países no aliados directos y entusiastas está en peligro. Y esto es un gran problema, especialmente para Estados Unidos, si considera que la Operación Furia Épica es una campaña a largo plazo diseñada para derrocar al régimen de Irán. En tiempos de paz, el estrecho de Hormuz es clave para las industrias globales de petróleo y gas. La BBC dice que aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo pasa por esta única vía marítima cada año. El bloqueo ha causado grandes shocks de precios en esas industrias, donde Irán usa su principal carta contra Estados Unidos. Aunque la infraestructura militar de Irán esté destruida en tierra, aún puede usar armas, especialmente lanchas rápidas, para cerrar el estrecho de Hormuz. Estas lanchas rápidas son difíciles de contrarrestar. A menudo no son más que lanchas veloces cargadas con armas, lo que significa que son lo suficientemente rápidas y potentes como para alcanzar y dañar barcos mercantes. Una vez que han logrado impactos, se escabullen de regreso a su escondite. Nadie usa estas lanchas rápidas para atacar buques de guerra estadounidenses, pero ese no es el punto. Irán puede ocultar pequeños puertos a lo largo de toda la costa del estrecho de Hormuz. Ya ha estado usando esos puertos para lanzar sus lanchas rápidas, lo que lleva a un tipo de bloqueo asimétrico. Funciona porque ningún capitán de barco mercante quiere correr el riesgo de navegar cuando estas lanchas están cerca. Nick Brown de Jane, una empresa de inteligencia de defensa, dice a la BBC que Irán podría mantener esta amenaza indefinidamente. Las fuerzas iraníes están bien entrenadas en tácticas de señuelo, camuflaje y subterfugio. Brown indica que muchas de sus armas pequeñas pueden ocultarse en vehículos comerciales, edificios y a lo largo de la costa iraní. Permitir que las fuerzas de movilización popular operen desde Irak es lo último que Estados Unidos quiere que suceda. Claro, la costa de Irak en el Golfo Pérsico es de solo 58 kilómetros o alrededor de 36 millas de longitud. Está al norte del Golfo Pérsico, así que Estados Unidos debe sortear el estrecho de Hormuz para llegar. Y eso sin contar que las fuerzas de movilización popular podrían lanzar drones y misiles antibuque desde Irak para atacar barcos en el estrecho de Hormuz. El vuelo del A-10 en Irak no solo fue para destruir una base de las fuerzas de movilización popular. También se trató de hacerle saber a Irán que Estados Unidos está dispuesto a enfrentarse a sus fuerzas proxy, especialmente si tienen la oportunidad de representar una amenaza en el estrecho de Hormuz. ¿Puedes adivinar qué avión estadounidense fue desplegado en ese estrecho para contrarrestar lo que Human Rights Watch llama crimen de guerra de Irán al atacar barcos mercantes con lanchas rápidas y drones? Si respondiste el A-10, entonces date una palmada en la espalda. Uno de los aviones más versátiles de Estados Unidos también se despliega en el estrecho de Hormuz, donde ha ametrallado lanchas rápidas iraníes con los mismos cañones de 30 milímetros usados para arrasar la base de las fuerzas de movilización popular en Irak. El general Dan Kane, quien es el presidente del Estado Mayor Conjunto, confirmó esto el 19 de marzo cuando dijo: "El A-10 Warthog ahora está volando por el flanco sur y está cazando y destruyendo embarcaciones rápidas de ataque en el estrecho de Hormuz". Ahora los A-10 son escoltados por helicópteros Apache, permitiendo a Estados Unidos desplegar fuego a baja altitud en el estrecho de Hormuz. El A-10 es perfecto para este tipo de trabajo. Originalmente fue construido para llevar a cabo la destrucción a corta distancia de objetivos terrestres y de superficie, como unidades mecanizadas en apoyo a las fuerzas terrestres. Atacar lanchas rápidas en el estrecho de Hormuz es un poco diferente de esa tarea. Pero la clave aquí es que el A-10 vuela lo bastante bajo para ponerse a distancia de cañón de esas lanchas y destruirlas rápidamente, y de forma más rentable que un avión de combate que debe volar alto y solo puede lanzar misiles costosos a esas lanchas. Ahora, a estas alturas, está claro que el A-10 se ha convertido en una de las aeronaves más importantes que tiene Estados Unidos mientras avanza a la siguiente fase de la Operación Furia Épica. Pero aquí hay algo loco.
Muchos dentro de la estructura militar de Estados Unidos han estado pidiendo el retiro del A-10 durante años. Como indica Defense One, algunos en Estados Unidos creen que el A-10 debe retirarse para que la Fuerza Aérea se concentre en aviones para competir con China y Rusia. Y el mismo medio incluso señala que el F-35, que demostró ser muy efectivo durante los primeros días de la Operación Furia Épica gracias a sus capacidades furtivas, alguna vez fue propuesto como reemplazo directo del A-10. Mientras los A-10 destruyen bases de milicias iraníes y demuestran eficacia en el estrecho de Hormuz, estas discusiones seguramente se calmarán. La realidad es que el A-10, a pesar de que fue introducido en 1976, sigue siendo una aeronave extremadamente efectiva cuando se despliega en una región donde Estados Unidos ha establecido superioridad aérea. Eso es justo lo que Estados Unidos logró en Irán, con base en las viejas armas antiaéreas que las Fuerzas de Movilización Popular usaron contra el A-10, que atacó su base en Irak. Estados Unidos no tiene mucho que temer en defensa aérea al atacar bases aisladas de milicias iraquíes. El A-10 es una aeronave con un cañón letal que también es capaz de transportar hasta 7.200 kilogramos o 16.000 libras de armamento mixto que incluye bombas, tanto no guiadas como guiadas, misiles, cohetes, bengalas y chaff. El interés nacional destaca que la larga trayectoria del A-10 y sus hazañas en conflictos desde los años 70 respaldan la idea de que es la aeronave más exitosa del arsenal estadounidense. Eso sí, es antiguo. No es tan rápido como varios aviones de combate de Estados Unidos, ni tiene el sigilo de un F-35 o un B-2. Pero cuando se enfrenta a un enemigo que tiene una red de defensa aérea destruida, como Irán o una poco sofisticada, como las Fuerzas de Movilización Popular, bueno, el A-10 sigue siendo una aeronave muy capaz. Los A-10 de Estados Unidos aún no están listos para retirarse por completo. Están demasiado ocupados destruyendo bases, eliminando lanchas rápidas y demostrando a Irán y sus milicias que todavía queda mucha vida en una aeronave que algunos han calificado de obsoleta. Mencionamos antes que los helicópteros Apache se sumaron a los A-10 en el estrecho de Hormuz, aumentando la potencia de fuego de Estados Unidos contra las lanchas rápidas iraníes a baja altitud. Esos helicópteros de ataque golpean duro a Irán con misiles Hellfire y potentes cañones automáticos y aportan más al estrecho que solo sus armas. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para no perderte la cobertura de la Operación Furia Épica.